Bueno, muchas gracias a todos por participar. No sé cuánto tiempo tengo, pero preparé Me- algo como Media hora, media hora, bien 20 sintético. minutos igual, pero Perfecto, sí, ahí para las sí. preguntas, si después te quieren hacer alguna pregunta para dejar espacio para Tal eso. vez termine un ratito antes porque me enfoqué bien sintético Perfecto, al tema. igual hasta las 5:30, 5:15 estamos, no te Bien. preocupes. Bueno, ya me presentaron. Les pongo un poco de contexto. Yo estoy trabajando hace unos años ya en la ciudad de Junín, en una institución de salud que bueno, es una clínica que tiene bueno, todos los niveles de complejidad. Tiene alrededor de unas 110, 120 camas. Y bueno, para que tengan un poco de contexto, Junín está ubicada a 267 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la zona oeste. Y según la proyección del INDEC, porque todavía ayer intenté actualizar y no estaban los datos oficiales del INDEC, se estimaba un proyectado de 93.500 habitantes en la ciudad. Si les tengo que contar un poco el contexto del diagrama de sistemas que tenemos en la organización, bueno, todavía sigue estando bastante fragmentado. Obviamente, como todo sistema de información, tiene el aspecto humano, la cultura, los procesos, el hardware, etc. Esto es esta parte en la que venimos trabajando hace unos años con la implementación de un registro clínico electrónico asociado a un maestro de pacientes. Hemos puesto hasta el momento algunas interfaces, entre ellas de la mano de un proyecto que tuvimos de refuncionalizar y actualizar el RIS-PACS. Pudimos poner un motor de interoperabilidad funcional entre el ERP y el RIS. Y bueno, el sistema de información de laboratorio todavía sigue siendo un sistema standalone no integrado, y tenemos algunos sistemitas satélites. Cuando estaba preparando la presentación, viste, enseguida te empiezan a aparecer en la mente un llamador que tuvimos que armar para poder eh, cumplir una funcionalidad que la historia no tenía. El ADT, bueno, hay algunos aplicativos de pase que utilizan los médicos, etc. Y todavía tenemos mucho de esto, ¿no? Mucho Sheet, mucho Excel, mucho papel. Son soluciones que por ahí los mismos usuarios impulsan. A veces nosotros, obviamente, tratamos de colaborar y de dar soporte, pero bueno, la informatización no deja de ser algo que va sucediendo en la medida que uno se va enfocando en un montón de otras cosas. Ahí están algunas de las interfaces que les decía. Y bueno, para contarles un poco más de la historia clínica electrónica, nosotros tenemos una historia clínica electrónica que tiene estas características. Es única, está centrada en el paciente, está organizada en ámbitos y orientada a problemas. Eh, para que se den una idea, estas son algunas de las funcionalidades que tiene, si lo pudiéramos dividir así, viendo a nivel macro. Y al costado les puse más o menos, en base a la implementación que venimos manejando, qué porcentaje de uso o de implementación tiene cada funcionalidad. Eh, Como pueden ver, indicaciones médicas, que es el cuarto punto, hoy por hoy no está implementado. Eso estamos haciendo pruebas, digamos, para poder ponerlo a funcionar. Y algunos indicadores de uso, para que se den una idea, tenemos 416 usuarios activos, entre médicos, enfermeros, asistentes de facturación y distintos tipos de usuarios. Más o menos para hacer una idea, hay unos 120 usuarios activos por día para el ámbito de internación, unos 70 usuarios activos por día para el ambulatorio. Tenemos alrededor de 2.500 accesos por día, divididos en los ámbitos así como están ahí, y unas 1.300 notas de evolución / notas de enfermería o texto narrativo, digamos, escrito por día. ¿Sí? Acá hay un gráfico que muestra un poco la implementación, o va resumiendo, digamos, la implementación que tuvimos a nivel de la internación. Todo arrancó en plena pandemia, con un contexto bastante favorable desde el punto de vista de la escasez del recurso humano, la saturación del sistema de salud que teníamos en ese momento y demás. Pero bueno, en ese momento empezamos a pilotear. Perdón, antes de eso tengo que mencionar esto, que tenemos hoy en día alrededor de 600 episodios por mes, y más o menos tenemos alrededor de un 77-80% de penetración de la historia clínica electrónica de internación. Faltan algunos servicios como neurocirugía, ortopedia y otorrino, que son justamente servicios que en nuestra institución no tienen residencia. Entonces, digamos, es como que uno nota cierta falta de adherencia, a mi criterio, más que nada porque no están teniendo tiempo, digamos, para poder adoptar esto, ¿sí?
Así que nada, por eso explica el gap de los dos gráficos. El gráfico de arriba muestra la cantidad de episodios administrativos abiertos en el sistema heredado administrativo, y el azul son las internaciones. Lo otro que les estaba por mostrar es, bueno, cuando largamos todo esto el 18 de agosto del 2020, en plena pandemia, todo empezó con un piloto en la UTI, solamente médicos. Acá tuvimos que, en base a las características de nuestro proyecto y de la gestión del cambio y del equipo interno que teníamos y una serie de cuestiones más, la opción fue ir fragmentándola o segmentando la implementación en hitos más chicos, e ir ajustando la implementación a la medida que íbamos pasando, digamos, o cumpliendo objetivos. Todo arrancó ahí con un piloto en la UTI, solo médicos y solo algunos pacientes que tenían un financiador. Después, bueno, hubo en noviembre, diciembre, sumamos a los servicios de neo y a enfermería, eso fue muy importante. Capacitamos a más o menos los 30 enfermeros de la UTI. Y bueno, después, cuando larga enfermería en la UTI en enero, ahí se empieza a ver, enero del 21, ¿no? Se empieza a ver un aumento en la tasa de uso del episodio de internación. Y bueno, y ahí tenemos distintos hitos que los voy pasando rápido. Estos últimos que demuestran el mayor aumento tienen que ver con ir incorporando los servicios de clínica general que, digamos, internan pacientes en las salas y que tienen residencia. ¿Sí? Bien, algunos aspectos claves para compartir con todos ustedes de este recorrido, sobre todo enfocándonos en lo que es la prescripción electrónica. Y bueno, el primero y principal es el de la planificación estratégica, ¿sí? Acá la verdad que hay que destacar el rol que tiene la gestión en la institución y la dirección médica y la dirección administrativa también, en que están trabajando hace mucho tiempo en digamos, esta estrategia de llevar la seguridad, la calidad y la cultura. De hecho, estamos, digamos, en proyectos de acreditación y reacreditación locales, y estamos evaluando y midiéndonos con estándares internacionales también. Obviamente todo esto sobre una base de infraestructura, bueno, que esto también por ahí va quedando a veces un poco, vamos jugando ahí al límite con el tema de la asignación de los recursos a ese nivel, por cuestiones de contexto. Y justamente para mencionar que vale la pena destacar que se mantenga esta planificación estratégica, porque el contexto que uno está leyendo no es el más favorable, sobre todo a nivel socioeconómico y para instituciones de salud del interior de la provincia de Buenos Aires. Digamos que el modelo de financiamiento depende prácticamente de financiadores, para la redundancia, como IOMA. Y por otra parte, otro gran factor que yo identifico que es un factor que influye, digamos, en este tipo de cuestiones de planificación estratégica, es la brecha digital que tenemos nosotros. Eso es una constante que he visto desde que ingresé al proyecto, y en este momento cada día que trabajamos, siempre las necesidades de digitalización o de informatización son mucho mayores que la capacidad operativa que tenemos para ir avanzando en implementaciones. Entonces eso nos requiere un esfuerzo muy grande de alinear intereses dentro de la organización y, bueno, y por qué no, de definir prioridad. Justamente la seguridad y la calidad dan prioridad a toda la parte asistencial, que es lo que más está avanzando. La segunda cosa para compartir tiene que ver con la gestión del cambio, y sobre todo o lo que yo le llamo el fenómeno que veo de los procesos satélites a la historia clínica electrónica. En este caso ahí mencioné 4 porque son los que continuamente nos requieren un esfuerzo de prestarles atención y hacer gestión del cambio. Para el empadronamiento, por ahí fue una barrera, una batalla que fue un proceso que tuvimos que ir resolviendo al principio. Ustedes saben que el empadronamiento en general llega a un punto de saturación, entonces hoy en día el esfuerzo de empadronamiento es igual a la cantidad de nuevos pacientes que toman contacto con nuestro sistema. Entonces, desde ese punto de vista, ese proceso se estabilizó. Pero bueno, hay otros procesos como el de apertura y cierre, que son procesos administrativos que están adelante y atrás de la historia clínica electrónica, o los de logística de farmacia, o de auditoría y facturación, que tienen algunas de estas características, como por ejemplo, una de las cosas que le llamo yo la fricción sincrónica. Esto es muy evidente que implementamos sistemas de información que requieren que las acciones en los sistemas se hagan de manera en línea,
y entonces de repente, no sé, antes los movimientos administrativos en el ADT de un fin de semana sucedían el lunes a primera hora, y hoy en día, si no hay una apertura de episodio dentro de la hora, ya tenemos usuarios enfermeros o médicos que están reclamando a los administrativos, y bueno, y obviamente que en base a las vicisitudes que tiene la gestión de estos procesos administrativos, sobre todo en horarios que por ahí no son horarios de índole laboral, y que encima están sometidos a variabilidades en la demanda, con ociosidad y con saturación de estos procesos, lo que solemos ver es que existe esta fricción, y muchas veces los procesos, digamos, que están por afuera, digamos, de la historia clínica electrónica generan ruido en la historia. Falta de integración con otros, falta de otros sistemas, en este caso, por ejemplo, todo lo que es la logística de farmacia, hoy en día se lleva, como les decía, parte en el sistema administrativo heredado, parte en Excel, parte en papel, parte en flujo de trabajo diario. Entonces ahí, al faltarnos un sistema de información de farmacia, por ende, hace ruido la interfaz entre la historia clínica o esta comunión de procesos. Fragmentación de los procesos y de los sistemas de información, bueno, un poco lo que les mostraba antes del diagrama. Y una cosa que también fue un requerimiento barrera que tuvimos que sortear fue los requerimientos de documentación de los financiadores. Parece una locura, pero uno puede poner una historia clínica electrónica que tenga un montón de funcionalidades, que estén implementadas y todo, pero los financiadores exigen una serie de formatos, de formas y de cuestiones que hacen al entregable que se va a cobrar o a facturar, y bueno, y eso ha sido una barrera. Me acuerdo que una de las cosas que pasaba era que la visualización de las indicaciones no era exactamente la forma de una grilla, entonces se identificaron, digamos, la gente de facturación y auditoría, potencial riesgo de débitos, y bueno, hubo que trabajar con el proveedor del software para poder llegar a ese entregable de impresión. Por otra parte, otra cosa importante que quiero compartir es que trabajamos en el set o subset de conceptos indicables, ¿sí? Lo que en la institución, en la jerga, lo conocen como el vademecum institucional. En realidad lo empezamos a abordar más ahora desde un listado institucional de medicamentos. Esto lo hicimos relevando, digamos, el listado de toda la medicación que la farmacia normalmente tenía a disposición, pero a su vez incorporando la lógica de lo no disponible, porque uno de los problemas que identificábamos era que había un montón de medicación que o es proveída por el paciente, o la envía directamente el financiador, o muchas veces también es medicación que se compra ad hoc frente a alguna autorización especial, que no estaba incorporada en el circuito logístico de farmacia, pero que se prescribía y que se administraba. Entonces fue necesario empezar a trabajarla en el listado, porque ustedes saben que la regla básica del registro es que tiene que reflejar, digamos, todo lo que se prescribe y lo que se registra, lo que se administra. Entonces tuvimos que trabajar en este listado. Bueno, tenemos ahí lo disponible y no disponible. A su vez, hay otras reglas dentro de lo no disponible que tienen que ver con esto que les decía y demás. Lo bueno es que este listado institucional fue una buena oportunidad para empezar a retomar el trabajo en el Comité de Farmacia Hospitalaria, que hasta el momento, como todo comité, y más en instituciones con mucho trabajo y poco tiempo, digamos, para dedicar, por ahí van quedando relegadas, y en este caso fue un motivo de trabajarlo. También este listado institucional lo trabajamos desde el concepto de ir a mejorar la legibilidad de todos los conceptos indicables, a llevarlos al concepto de genérico asistencial o droga clínica. Hay un ejemplo, digamos, bueno, todos tienen una estructura que es bastante legible, sobre todo para los médicos, que es la sustancia, la potencia y la forma farmacéutica. Y bueno, nos metimos, para eso tuvimos que revisar concepto a concepto de estos 650 y ir reescribiéndolos y trabajando con el proveedor del software, como para poder ir modelando todos estos casos que representan la información de genérico asistencial, ¿sí? Otra cosa para compartir tiene que ver con las pruebas en terreno. Más allá de todo lo que uno testee y de todas las pruebas funcionales que uno puede hacer, siempre está bueno
o es como que uno se entera, digamos, de cuestiones cuando somete a la funcionalidad a casos reales. Entonces, ahí, bueno, en este caso hicimos una prueba de unos días con esta funcionalidad durante los últimos días de septiembre, los primeros días de octubre, y bueno, a raíz de eso hicimos una espina de pescado, identificamos una serie de causas que estaban relacionadas al tener que haber hecho ese rollback, y empezamos a gestionar cada cosa. De hecho, ya estamos próximos a poder volver a someter otra prueba de estrés. Justo vale la pena mencionar que bueno, la prueba la hicimos en pediatría, un poco por el universo acotado dentro de la institución, digamos, y el volumen de internaciones, otro poco por la cultura de registro que tienen los colegas. Pero bueno, justo se dio la casualidad de que durante ese periodo pues, estuvieron internados varios pacientes que estresaron bien el sistema de prescripción, porque eran prácticamente pacientes de terapia pediátrica, tenían diluciones, tenían correcciones del medio interno, digamos, y una serie de muchas ediciones, y bueno, eso también nos permitió poder estresar bien la funcionalidad. Por último, por ahí mencionar 2 o 3 cosas del modelo de datos, que es algo que todavía sigue siendo una cosa que uno desde la teoría por ahí lo aborda mejor, desde la práctica cuesta a veces cada vez un poco menos, pero no deja de ser un desafío trabajar en un poco este problema que existe en el circuito del fármaco, que es que lo que el médico prescribe no es lo que el farmacéutico gestiona, y por otra parte no es lo que el administrativo factura. Entonces eso nos obliga a trabajar estos 3 maestros, ¿sí? El maestro de los genéricos asistenciales, el maestro de los productos, verdaderamente, productos y packaging, digamos, y por último los convenios o las prestaciones en general. Y bueno, trabajar en cada una de estas cosas, en normalizarlos y después lograr que exista una interrelación entre estos conceptos, que muchas veces implica interrelacionar más de un sistema, no deja de ser algo bastante desafiante, ¿sí? Bueno, como conclusión, podremos decir que los procesos del ciclo de la medicación de un hospital tienen que estar interpretados bajo este modelo de realidad buca, ¿sí? O sea, ambientes o escenarios que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Obviamente que la transformación digital implica también un tiempo, digamos, de tomarse el tiempo para ir logrando esto, darle un dinamismo, desmitificar un poco o gestionar, digamos, las expectativas y desmitificar yo le llamo el pensamiento mágico, de que, eh, no, de que solamente muchas veces los usuarios piensan que por instalar un tema o por trabajar en un aspecto o capacitar una vez o lo después ya está todo perfecto, y en realidad es una cuestión dinámica de ida y vuelta y de estar día a día con los usuarios y por sobre todas las cosas de generar un cambio cultural sostenido. ¿Sí? De hecho, no sé si está entre los oyentes Silvina, hoy me dijo, bueno, que se iba a conectar. Silvina es la jefa de farmacia y bueno, ella está trabajando con nosotros fuertemente en todo lo que tiene que ver. ¿Querés que me fije si está para ponerla ¿Cómo como funciona? a Ahora nos confusiona? fijamos. Sí, y ahí termino, así que muchas Sí, gracias a todos, un rapidito. bueno, muy bien, Agus, muy bueno todo el camino que han hecho. La verdad que es el camino de implementar, a veces más difícil, con más idas y vueltas. ¿Cómo era el nombre de tu compañera? Silvina Valente, a ver si la ubico acá. No, no está Silvina. Bueno, Bueno, lo cual no significa que no esté comprometida con el proyecto. no, sí, seguro. Bueno, lo más difícil es por ahí hacer esto que estabas hablando hace un rato, de ordenar todo el vademecum y todo lo que tienen en el hospital, eh, y poder hacer más robusto el sistema y que lo utilicen todos, ¿no? Esa es la tasa de uso y lo que cuesta que adopten el sistema. Sí, Agus, totalmente. Sí, te hago una consulta. Hablaste Hasta de conceptos indicables, refiriéndote a eso de cuáles son esos fármacos que se van a poder indicar, entiendo, dentro del ámbito de internación. Este,
Y también hablaste de ciertas particularidades que hemos vivido todos, por ejemplo, como aquella medicación que trae el paciente de su de su casa, o casa. quizás la que es provista por su financiador. ¿De qué manera solucionaron esto? ¿Qué hicieron con estos casos de uso en particular? Y qué han hecho también en ambulatorio, donde quizás no todo es indicable a nivel de algún financiador específico que pudiera tener la institución. Bien. En relación a esto del listado institucional, en realidad, más que nada, lo empezamos a trabajar de facto desde la cultura del comité de farmacia y de la participación, y que lo entiendan todos los que toman decisiones. De hecho, hubo un ida y vuelta con los médicos para que propongan las distintas formas o que validen, digamos, esa información que uno está proponiendo del genérico asistencial. Como ustedes saben, digamos, las reglas de modelado de los genéricos se van complejizando, sobre todo aquellos que tienen unidades continuas, como las que se expresan en potencias. Entonces, se abrió a la discusión de esta serie de reglas. Yo no las puse, pero las tenemos relevadas y documentadas, por ejemplo, no sé, una de las reglas que se discutió bastante era si se expresaba la concentración o la potencia de concentración sobre el total de mililitros de la unidad continente. Entonces, de repente, todas las ampollas se expresan como el total de la ampolla barra el total de mililitros de la unidad continente. Justamente eso también se discutió, se validó esa decisión en función de que se entendía que cada concepto indicable tenía que contener la información para que los diferentes actores, tanto médicos como enfermeros, reconstruyan, digamos, ¿cómo te puedo decir? No me sale ahora, pero digamos, entiendan con la información que está metida dentro del concepto, dentro del genérico asistencial, qué cantidad tienen que administrar y demás. Si bien la posología está estructurada dentro de la historia clínica, eso está muy bueno, al no disponer, o mejor dicho, al colocar sobre el denominador el total de la ampolla, nosotros evitábamos alargar el concepto de prescripción agregando la cantidad continente de esa ampolla, y por otra parte que seleccionen algo más bien genérico. Igualmente, seguramente va a haber un ida y vuelta de esto, y bueno, ya el otro día hablábamos de que hay procesos de alta y baja modificación de esto. Por suerte el sistema tiene una forma de indicar que es no estructurada, o sea que uno puede escribir una indicación y como si fuese texto libre, que bueno, de eso también se usa. Y respecto a la otra pregunta que tiene que ver con el ambulatorio, la verdad que es, la principal barrera que uno tiene es la falta de interoperabilidad y más que nada no hay un avance en cuanto a lo que es el formato, o por lo menos desde la cultura acá en el interior, de prescindir de estos recetarios o formatos de receta. Entonces, es como que por ahí se podría implementar esta prescripción a los fines de ordenar el registro, pero redunda sí o sí en una doble tarea de tener que tomar mira, justo acá tengo un formulario acá, que son estos de federación, no sé si se ven. Y bueno, la mayoría de las farmacias no aceptan prescripciones que no tengan ese tipo de formato. Así que bueno, eso es un poco yendo a esos dos puntos. Gracias, Agu. Te hago una última pregunta y después paso a las que hay en el auditorio. Eh, ¿Por qué justamente esto se llevó adelante con pediatría, teniendo en cuenta la complejidad de la prescripción que hay en esta especialidad, ¿no? Las diluciones de las diluciones, y qué lecciones pudieron tomar de eso con respecto al sistema de prescripción? Bien, más que nada, primero por mi llegada a los pediatras. Es decir, es porque es pediatra, porque eligió Eso su creo que, especialidad. claro, eso influyó bastante. Por otra parte, la internación pediátrica ahí suele ser bastante general, entonces las indicaciones se parecían más a las del piso que a las de UTI. Claro. Pero bueno, justo se dio este caso de que encima uno de los pacientes falleció, digamos, era una paciente con un traumatismo craneoencefálico severo, que bueno, hizo una complicación de ese tema y terminó en donación de órganos. Pero bueno, como que
el lado positivo fue que pudimos estresar la funcionalidad y bueno, y las lecciones aprendidas tal vez es que, como toda prueba piloto, siempre hemos mantenido ambos sistemas. Me refiero al sistema actual que está basado básicamente en unas plantillas de Excel que se imprimen. Y bueno, siempre que, por lo menos la experiencia que tengo, el desafío siempre que tenés dos sistemas que conviven, se genera ruido. También ha habido ruido en cuanto a esto de la fricción sincrónica. Por ejemplo, nos obligó a empezar a pensar estas cosas que en italiano están recontra bien discutidas y reflexionadas, como el tema de no una indicación verbal. En la práctica, ¿qué sucedió en ese piloto? Que por momentos los médicos hacían una indicación, no tenían la computadora cerca, que por otra parte fue la oportunidad que tuve para que me asignen recursos de PCs y de estas cuestiones, porque hasta el momento por ahí, digamos, se está, o sea, Sí, no de se habilitaban, esos infraestructura y de recursos no se me habían conectividad. habilitado. Claro. Claro, entonces tuvimos que, bueno, no tenían computadora y ¿qué hacían? La hacían verbal y el enfermero la escribía a mano en la impresión que Las tenía. transcribía, sí. Y entonces en realidad uno quiere probar una cosa, pero después la práctica diaria de ellos, más en ese contexto, realmente era un contexto de laburo pesado, es como que no te pones más papita del papa y tratás, bueno, por eso cuando levantaron la mano y pidieron hacer el rollback, tuvimos una reunión y bueno, y por ahí se participó a todas las partes y se avisó son más o menos 35 personas las que están involucradas entre enfermería y médicos y el presidente, entonces se hizo un rollback. Ahí, Agus, preguntan si permiten que la duración de la prescripción sea mayor a 24 horas y qué validación es indispensable para hacer la dispensa. Si tienen algún Bien. tipo de validación por farmacia o directamente la enfermera pide. No, bueno, ahí nos metemos en esto, yo les decía que es el otro universo de todo esto, que es un proyecto que estoy trabajando y relevando y empujando en paralelo, que tiene que ver con la adquisición de un SaaS, justamente para poder lograr un control de todo el proceso logístico. Hoy por hoy la validación sucede de una forma no continua, porque las farmacéuticas, que son tanto Silvina como Sofía, no están 24/7, sino que están en horario laboral. Ellas revisan todas las indicaciones y también por eso digo que está buena la oportunidad de trabajar desde el lado del comité de farmacia y demás, porque como que todo el tiempo se ponen en evidencia o a flor de piel cuestiones culturales que tienen que ver con el modelo médico hegemónico y con esto de una intervención de farmacia o de cuestiones de ciclo de la medicación, digamos. Me acuerdo un ejemplo, por ejemplo, el otro día no me acuerdo qué intervención se tomó de una prescripción que estaba mal hecha en la UTI, no con este sistema, sino con el otro, y bueno, hubo ahí cierto ruido entre enfermería, los médicos y farmacia, y bueno, entonces un poco uno aprovecha esta instancia para ordenar ese órgano interno que tiene que existir en una institución, que es el comité de farmacia, o sea, no están haciendo, no están interviniendo por un capricho, más allá de que el médico tenga la última decisión. Entonces, eso es con respecto a lo que es la validación. Y con respecto a extender más de 24 horas, en realidad la aplicación nos permite extender hacia adelante casi en forma indefinida. Por ahí justo era una de las cosas que estábamos charlando, de que la indicación a futuro, le digo yo, debería ser algo un poco, por lo menos que tenga un warning o un aviso, y no sería una buena práctica indicar al próximo ciclo, lo ideal sería indicar al ciclo actual. Pero bueno, también es verdad que los fines de semana, muchas veces lo que uno nota es que tal vez ahí el motivo no es tanto digamos, un tema asistencial, sino más un tema logístico. O sea, esto de indicar a futuro tiene más que ver con poder acomodar ese stock de medicamentos que se consumen, digamos, durante el fin de semana a una situación de varios días de no estar reponiendo.